Y pues sí, el entretenimiento, la diversión, los afectos, la convivencia toman toda la agenda de las familias, de los amigos, y ha pasado ya el tiempo del encierro, los días en que nos confinábamos para celebrar por el COVID y con cubreboca, y se hacían algunas excepciones y todas las familias caíamos enfermas. Ahora ya estamos en pleno regreso de la normalidad post-COVID y sin embargo se mete por ahí el virus de la polarización, de los enconos, de yo voy a votar por fulano y yo no quiero escuchar de quién va a votar por sutano. Y bueno, ¿cómo le hacemos para sobrevivir en esos climas? Y cómo también afrontamos otras novedades de la vida social y familiar y de la vida sexoafectiva que ahora tenemos en nuestro entorno. Adriana Segovia, terapeuta familiar del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, nos acompaña esta mañana y mucho le agradecemos por ello para reflexionar y conversar sobre este punto. Adriana, bienvenida, gracias por estar aquí. Ivonne, buenos días, un gusto saludarte a ti y al auditorio que nos escucha en esta fría mañana. Gracias, Adriana. Un poco cómo hemos regresado en general, en términos generales, después del COVID. No se vuelven muy tensas las convivencias, a veces esta tradición de pues querer fusionarnos en el cariño, pero se imponen los prejuicios, se imponen las evaluaciones, que si ya se casó fulano, que si tienes pareja, que si te separaste, que si sigues solo. ¿Cómo has observado tú desde tu experiencia como terapeuta lo que es el regreso a la vida navideña y a la despedida del año en familia o en colectividad? Pues sí, bueno, digo, primero sí es un gusto para la gente volverse a reunir en grupos más grandes, quien tiene esas tradiciones, lo cual siempre tiene su parte de gusto, pero también es cierto que hemos cambiado un poco, las familias hemos cambiado nuestras costumbres respecto a eso. A algunos les ha costado volver a esa colectividad también. Claro, pues imponiéndose, teniendo enfrente un año electoral, tenemos ciertas polarizaciones políticas también sobre otros temas, porque como ha cambiado el mundo también en estos 2 o 3 Efectivamente. últimos años. Hemos cambiado nosotros, ¿no? Pues los años, ¿verdad? Que se ven las niñas que están muy grandes, pero también hemos cambiado nosotros. Entonces, pues hay reencuentros especiales. Pasa por un lado lo que dices, lo de siempre, quienes vienen a preguntar cosas sobre nuestros estados civiles o nuestros estados amorosos o nuestros cuerpos. Sí. Y otras sobre, bueno, pues lo genuinamente afectivo, ¿no? Lo que nos une. Entonces, sí hay estos cambios y sí se impone una cierta, al mismo tiempo una cierta emoción y una cierta tensión. Sí, observamos que después del COVID cuesta mucho la escucha, ¿no? En estas convivencias de repente pues empiezan los diálogos bilaterales o alguien roba el micrófono o es difícil atender argumentos porque empieza el griterío y no es que yo pienso esto y es decir, el diálogo se volvió muy complicado después de tanto chateo, después de tanto WhatsApp, después de tantas redes sociales y tal vez de tanto encierro, ¿no? Sí, así es. Fíjate, yo quería comentar justamente sobre el tema diría yo, como el tema de lo polarizado, de lo difícil del diálogo, y un poco irme hacia un tema clásico sobre los propósitos del año. Eh, eh,
diría yo que por un lado, digo, si te parece bien. No, adelante, porque, adelante. Porque por un lado, fíjate, voy a pensar en estas fiestas. Ya pasamos la Navidad y ahora estamos en el año. Y a veces individualmente y a veces en ese justo colectivo, la gente está pensando en lo que viene, ¿no? En lo que viene del año, en lo que va a ser y en lo que espera del año, porque pues siempre este corte del año pues se presta para qué viene para todos, qué viene para nosotros individualmente y lo que nos proponemos. Y quería yo decir, juntando estas dos cosas, que es un tema que a mí me gusta ahora sí, que lo político y lo cotidiano, Por lo político favor. en su sentido muy muy amplio, ¿no? No solamente me refiero a cuestiones partidistas, sino en general a nuestra postura ante el mundo y lo que a veces nos proponemos personalmente de propósitos como de mejoría. Y bueno, sobre los propósitos quería decir una cosa un poco contradictoria, que está muy bien buscar la mejoría, pero que está también muy bien no tener propósitos y concentrarnos en la aceptación, ¿no? En la Qué aceptación bonito en eso. paz, Sí, en la claro. aceptación en paz de nuestra vida, porque es una forma más amable de transitar en la vida, ¿no? Por supuesto. Entonces, a veces los propósitos nos presionan mucho. Y también nos presionan, a mí me gustaría preguntarle a la gente cuáles de sus propósitos incluyen el beneficio de los otros, ¿no? O sea, tenemos propósitos personales, pero ¿cuáles de esos están incluidos los otros? Y si pensamos en los propósitos, algunos de esos que incluyan a los otros, que no significa pedirles a los otros que cambien, sino justamente dialogar con los otros, ¿no? Pero no imponer. Así es. Entonces, creo que si algunos de nuestros propósitos incluyen a los otros, tendríamos que pensar en qué es esto del diálogo, ¿no? Y dialogar es oír más que hablar. Entonces yo invitaría a las personas en sus reuniones cómo tomarse el tiempo para escuchar más que para decir, ¿no? Porque bueno, hay gente que habla más, hay gente que habla menos, pero a quienes tenemos el hábito de contar mucho lo que pensamos o lo que queremos que los otros nos oigan, pues eso, que hagamos un balance para las fiestas y para lo que viene, cómo hacer un equilibrio, pero sobre todo, si no sabemos hacer el equilibrio, pues hagamos el ejercicio de escuchar más que hablar. Y cuando entremos en el tema, voy a votar por fulana o por sutana. Pues mira, yo digo, es curioso, lo digo sobre campañas y sobre todo, creo que podemos tener la sensibilidad de que hay gente que, como decía una querida maestra, Juliana González, citando a alguien en filosofía, que decía que la gente ya trae su opinión formada y no sabe de cambio de opiniones. Y ya sabemos cómo piensa la gente, pues podemos dialogar, pero no tratemos de pensar que la gente va a cambiar su Eso, opinión, ¿no? exactamente. O sea, yo quiero decirte por qué voy a votar por Me fulano. quedo con eso. Ujú, Muchísimas gracias, exacto. Adriana, Un gusto, ¿eh? por acompañarnos. Un abrazo. Feliz año. Abrazos. Bye.